Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresión Univa, este programa que surge en la Universidad del Valle de Atemajac para todo sistema Univa y público en general. Les damos la más cordial bienvenida ahora en este espacio, pues como siempre, nuestra productora anda buscando los rincones más exquisitos para realizar este tipo de entrevistas y traernos a personajes de lujo. Como siempre, nos vestimos de manteles largos. Y bueno, mi nombre es Carla Quiñones, te presento a mi amigo y compañero Miguel Camarena. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Carla, pues con el gusto de compartir otra vez contigo la mesa y bueno, este momento que como los pasados ya se han vuelto una tradición, tal parece, y que son muy agradables, o al menos siempre tenemos esta sensación de que algo sorprendente va a suceder en cuanto a lo que se dice, a lo que se alcanza a proferir. Y bueno, pues el día de hoy, sí, no, y el día de hoy pues con un invitadazo, con el gusto también de saludar a todos los que nos siguen en redes sociales. Un saludo a la comunidad universitaria de la UNIVA, que como ustedes saben, pues sin ella, pues ahora sí que a lo mejor no andaríamos en estos lares. Y también pues un saludo a Alejandra Reyes, que ya la mencionaste, pero digo, ahora sí agradecerle todo el apoyo y pues todo lo que hace, porque andemos de vagos. Eso literal es amor al programa. Sí, claro, pues Carla, si quieres presentar al invitado del día de hoy, pues échale peligro. Vamos a empezar con todo. El día de hoy estamos de manteles largos, como les mencionaba, con el pintor Juan Piedra. Él es artista plástico que se ha desempeñado en distintos ámbitos del arte y la cultura. Su trabajo pictórico es de presencia internacional. Yo ya la vi, ya la disfruté muchísimo. Métanse a su portal para que lo chequen también con nosotros. Y ha tenido varias muestras en diferentes galerías, como en Il Laboratorio, en Trastevere, Roma, en Arteria, en la ciudad de Monzón, en el Palacio Real Alcázar de Sevilla, en España, el primer Salón Ítaca Internacional en Barcelona, así como en el Museo de las Nacionalidades en Moscú. Obviamente, pues ya que se meten al portal y chequen toda su obra, van a entender por qué se ha expuesto en diversas galerías y recintos culturales, no solo en Jalisco, sino en toda la República Mexicana, como en el Museo Bicentenario Dolores Hidalgo, en Guanajuato, en San Luis Potosí, también en Coahuila, Chiapas, en la Ciudad de México. Obvio, tendría que pasar por ahí porque por ahí pasan también los grandes. Y por mencionar algunos, pues en este momento él cuenta con más de 70 exposiciones entre individuales y colectivas. Juan, muchísimas gracias, te damos la más cordial bienvenida por acompañarnos, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantado aquí de echar la chorcha, ¿no? Sí, de echar un poco de plática, Sí. y bueno, pues ahora sí que todos tener la posibilidad de conocer, como lo platicábamos en una ocasión aquí con Carla y Ale, un poquito también, no sé si podríamos hablar de dar a conocer o de rescatar, no sé si rescatar sea adecuado, pero sí al menos difundir lo que algunas personas como tú, el caso también de Jorge Ángeles, que recién entrevistamos, hacen y que tiene un gran valor, que además son de Guadalajara o del estado de Jalisco, y que de pronto pareciera no los vemos muy frecuentemente, o no son tendencia, o pareciera que pertenecen a una corriente underground del arte, de la cultura, y que qué mejor que poderlos disfrutar en su momento, en este caso pues en tu plenitud, ¿no? Como hombre, y que no suceda lo que sucede con muchos artistas, escritores, pintores, etcétera, que después nos damos cuenta de lo grande que eran porque otros nos dicen que ni siquiera son de aquí, que eran así. Entonces, pues muchas gracias, Juan, por estar aquí, y pues vamos a echar una platiquita aquí sobre tu trayectoria y sobre otros aspectos. No, Carla, si quieres, Platíquenos. bueno, pues de un avestruz, como dice Carla, vamos a iniciar con la primera pregunta, Juan. Sí. Y sería, pues, que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu trayectoria, de dónde surge este ímpetu por la pintura y cuáles son los caminos azarosos o no tan azarosos que te han llevado hasta este punto. Claro, bueno, como lo decía hace un momento, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y tocando un poquito lo que ahorita mencionabas, Miguel, acerca de que a veces hay personalidades o arte que está por ahí
y que no la vemos, ¿no? Que no es a veces tan visible. Mencionabas a Jorge Ángeles, que por cierto es uno de mis maestros, ¿no? Yo lo admiro y lo respeto muchísimo. Su trabajo teatral es maravilloso y sí, efectivamente, a veces, pues ahí está, ¿no? El arte, regularmente el arte genuino, el arte, ¿cómo decirlo? Real o que se hace con el corazón, creo que ahí está y muchas veces pues, no tiene la oportunidad de, como de estar tan a la vista como en otros artistas u otros personajes que de repente, bueno, están ahí, pero a lo mejor no, como que no cuaja, ¿no? La cosa, y bueno, hay muchísimo en Guadalajara, en Jalisco, y pues yo también lo disfruto mucho, ¿no? Y bueno, retomando la pregunta que comentas, ¿cómo fue esto? Bueno, pues eh, pues podría sonar como muy trillado, pero efectivamente me viene desde pequeñito, ¿no? O sea, desde que estaba yo muy pequeño, una anécdota que siempre cuento es que estando en la mesa en algún momento en el comedor, yo estaba jugando con un lápiz en una mesa de esas mesas que podíamos como rayar y que luego se borraba. Y estaba mi papá conmigo y agarró el lápiz y empezó a hacer un dibujo. Entonces, cuando yo lo vi, dije, wow, o sea, el lápiz puede hacer eso, ¿no? O sea, bueno, después comprendí que no era el lápiz, pero era como, wow, o sea, ¿cómo hiciste eso, no? Y mi papá fue quien, en su momento, pues como que me indujo de manera indirecta a saber, pues, que con herramientas se pueden hacer cosas. Y cuando hablo de herramientas, no hago alusión únicamente al lápiz, sino a un montón de herramientas, ¿no? Ahí fue donde yo empecé como a descubrir esto. ¿Qué tendría yo? 3 años, 4 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, a partir de ahí, pues fue como, ahora sí que, pues tratar como de conocer un poquito, ¿no? Ver los dibujos, intentar dibujar. Por ahí de la primaria, como en tercer grado, descubrí que tenía una facilidad para poder hacer algo sin tener que copiarlo, ¿no? Porque ya estaba yo acostumbrado a copiar cositas, porque los maestros así me decían, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que descubrí que, mira, puedo hacer un personaje sin necesidad de verlo, ¿no? Fue así como, wow. Ahí, ese momento fue crucial. Ahí sí es donde dije yo, o sea, se puede hacer cosas, ¿no? Claro, bueno, ya cuando uno es adulto se da cuenta de que, bueno, estaba yo desarrollando las habilidades y, bueno, ya le da uno la explicación, pero en ese momento, pues son momentos mágicos, ¿no? De infancia, donde uno va descubriendo qué onda. Y sin embargo, bueno, fue hasta la preparatoria, donde yo ya definí o supe pues que quería yo entrarle a esto, ¿no? Pues por ahí de la preparatoria cursé un taller primero de cerámica y luego en la cerámica empecé a experimentar el modelado, luego un poco de escultura y luego ya seguí con el dibujo. Toda la vida me acompañó, ¿no? Pero sí, ahí fue donde empecé a descubrir ya que esto podría ser un oficio, ¿no? Al ver a mis maestros pues que de eso vivían, ¿no? Y cuando yo era pequeñito, pues sí decía, ay, voy a ser maestro, ¿no? Voy a ser maestro. Y pasé mi vida sin pensar en ser maestro y de repente soy maestro, ¿no? Bueno, esas cosas de repente pasan. Pero sí, desde la infancia fue donde yo empecé como a tomar el camino y pues bueno, así ha sido un poco difícil, ¿no? Porque de repente pues se cruzan muchas cosas, por ejemplo en la adolescencia o cuando estamos saliendo de la prepa, que uno dice, bueno, es que ¿a qué me voy a dedicar, no? ¿De qué voy a vivir? Pues las preguntas mundanas, ¿no? De siempre, ¿qué voy a hacer? Tengo que buscar algo remunerado, tengo que, bueno. Y entre esa disyuntiva, pues ahora sí que dije, bueno, estudio psicología, entré a estudiar psicología, pero luego a la par también entré a estudiar artes. Entonces, entré a la Casa de la Cultura Colomos, ahí me recibió de muy buena forma, que también siempre lo menciono al maestro José Murguía, que fue mi mentor en su momento, ¿no? Él me enseñó muchísimas cosas y bueno, ahí estaba yo a la par, estudiando psicología, estudiando artes, después, bueno, terminé psicología y luego después retomé artes, pero ya en la Universidad de Guadalajara y ya, bueno, ahí fue cuando ya concluí la licenciatura y bueno, ya de ahí exposiciones, pues empecé a exponer como desde el 2002 más o menos, por ahí fue mi primera exposición, entonces, y bueno, de todo, ¿no? Desde ir cargando
mi lienzo fresco en el camión, ¿no? Como decía el meme, ¿no? Tú que sabes de sufrimiento si no has cargado tu óleo fresco en el camión, ¿no? O sea, también eso me llegó a pasar, por supuesto, y bueno, también muchas sorpresas muy bonitas, y pues es de lo mejor que puedo yo disfrutar de la vida, ¿no? A ver, colega, porque ahorita es cierto, se me había olvidado ese detalle, que eras psicólogo. O sea, entonces vamos a hablar de colega, colega. Y más en esta pregunta que te voy a hacer, porque, digo, analizando un poquito tu obra y nosotros que nos encanta ser como analíticos y reflexivos con respecto a los temas, ¿qué es lo que inspira a Juan Piedra al tipo de obra que hace? Yo me clavé específicamente en el brinco que das de los claros, luminosos, temas fríos, incluso un poco jugando con la geometría, no sé, como estos degradados interesantes, a oscuros muy místicos, a de repente quizás historia dentro de tus piezas que podrían ser como muy surrealistas. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa ahí con Juan Piedra en este momento? Bueno, sí, como bien lo dices, sí, yo empecé trabajando colores como bastante neutrales, ¿no? Y jugando un poco con el color, y también un poco con los cuadrados y con estos elementos y símbolos. Y de repente sí, hubo un cambio. Yo creo que obedece directamente como a lo que va viviendo uno, ¿no? Creo yo, sí, bueno, de repente digo, mi trabajo nunca había estado tan influenciado de otro arte, a lo mejor ahorita ya un poco más desde el Renacimiento o el Barroco, que ahorita es como lo que, pues es lo que siempre me había gustado, ¿no? Cuando yo empecé a pintar, pues empecé a utilizar un poco como lo que iba yo aprendiendo y lo que me iba como, pues sí, satisfaciendo. Y de repente, bueno, el vuelco ahora sí que de los cuadros claros a los cuadros oscuros, sí creo que obedece mucho a las pérdidas que yo he tenido, ¿no? En mi vida. Sí, por supuesto, creo que cada uno de nosotros pues va recolectando muertos, ¿no? O sea, se nos van muriendo personas. Pero de repente cuando me enfrento ya a la muerte de personas más cercanas, como que de alguna manera indirecta, me voy un poco como a los colores que siempre había admirado, ¿no? Digo, que siempre estuve como ahí disfrutando, pero como que de alguna manera ese cambio de lo como imaginativo, muy claro, a lo más lúgubre, como que pues dio de manera natural, pero sí fue muy rápido. Me vi como de repente ya inmerso en eso. O sea, no fue algo que dije, ¿no? O sea, no fue algo que dije, voy a hacer ahora. Pues no, creo que de repente el cambio surgió, pero sí, muchas, de hecho, de los temas que he trabajado desde entonces hasta ahora, tiene que ver con las pérdidas, con las ausencias, ¿no? La ausencia, esa falta, ¿no? Que de repente, pues, le toca a uno, ¿no? Pero fíjate, lo que observo hay mucho, bueno, ahorita que ya lo aterrizas, digo, ahora todo tiene sentido, sobre todo por los detalles de estos restos humanos, ¿no? Que aparecen. No quiero contarles la obra porque quiero que la vean. Pero en sí, yo de repente creí que caías como en lo onírico, como algo ominoso en tu obra. Sí, por supuesto, también está presente esa parte, ¿no? La parte, sí, como surrealista, pero de repente como que no. Digo, me gusta jugar un poco con los símbolos. Eso es algo, por supuesto, el arte simbólico. Sí, los simbolismos que de repente aparecen ahí siempre van a hacer alusión a algo, ¿no? Que puede ser muy personal o incluso algo social, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues sí, creo que el contenido de la obra está variando un poquito. Ahora, por ejemplo, hay una tendencia más como a lo social, ¿no? En lo que estoy haciendo, pero sí, creo que hay mucha obra. Bueno, de hecho, creo que toda la obra tiene, por supuesto, tiene como símbolos muy personales. Sí, claro, es parte de, pero sí, me gusta, por supuesto, también el surrealismo,
es algo que disfruto mucho, no todo, pero sí hay cosas como muy padres. Y por supuesto también hay una influencia en ello, ¿no? Me gusta el realismo, me gusta el surrealismo, ¿no? Disfruto mucho del realismo, eso es como una cosa muy bonita. Pero también me gusta el realismo mágico, ¿no? O sea, esta parte como mágica, imaginativa y profunda que podemos aportar, ¿no? En algún momento, a través de los símbolos y a través de los efectos, ¿no? Ahí en las pinturas, pues, como tal. Ahorita que mencionas lo del realismo mágico, que para allá íbamos, ya así que diste pie a la siguiente pregunta. Vaya, ahí acabas de mencionar lo que me parece muy interesante, que he escuchado en algunos escritores mencionar, que tiene que ver con que la obra, bueno, vaya, critican la artificialidad de ciertas obras o ciertas producciones, ¿no? Claro. Que incluso están mediatizadas por las famosas industrias culturales, ¿no? Claro. Las disqueras, las editoriales, las galerías, etcétera. Sí, sí, claro. Y ahorita que mencionabas tú que bueno, que tu arte está impregnada de tu ser, ¿no? De tus sentimientos, y que han ido cambiando conforme tú también has ido cambiando y experimentado cierto tipo de situaciones. En ese sentido, se me hace muy interesante porque luego a veces hay esta crítica, o más bien pareciera que algunos artistas, alguna vez me tocó ver a, ¿cómo se llama este pintor famosísimo de la Ciudad de México? Que era un poco polémico, que se juntaba con Carlos Fuentes y tal si me acuerdo. Bueno, el chiste es que una vez dijo que lo habían invitado a exponer en Nueva York y que él había prometido llevar 30 pinturas y que no había hecho nada 2 semanas antes, una cosa así. Pero que dijo, ya estando en Nueva York me las aventé en 2 semanas y le salía el parche, ¿no? Claro. Y yo me quedé así como sorprendido, entonces dije, bueno, entonces es una máquina de hacer pinturas pero como ya tiene cierto renombre, no recuerdo su nombre, es muy famoso, pero bueno, ¿Gabriel? Perdón. ¿Será Gabriel algo, no? No me acuerdo, no, igual ahorita me acordé, por ahí ahorita ya estoy procesando quién es, claro. Pero bueno, me generó esa sensación como de, bueno, entonces qué tan de auténtico tiene su arte, su obra, ¿no? Es decir, claro, me piden 30 y bajo pedido yo lo hago, ¿no? Y ahí está, pues, y me invento a lo mejor una explicación. Y en ese sentido, digo, qué bueno, que me da gusto escuchar, y como dice Carla, como lo menciona, que ella identificaba elementos, ¿no? Muy íntimos. Sí, claro. Ya que lo mencionas, pues ya sabemos de qué se trata. Pero en este tema también de las influencias, me gustaría saber, Juan, ¿qué pintores te han influenciado de manera directa? O sea, que tú dices, esto es caro. Y también, yéndonos un poquito al realismo mágico, que además es una condición de latinoamericano, el tener esta convivencia con el mito, con la leyenda, con lo fantástico, ¿no? Cortázar decía, pues si me preguntan dónde termina la realidad y dónde comienza lo fantástico, o a la inversa, no tengo la posibilidad, porque a mí me suceden cosas que están mezcladas, ¿no? Entonces yo escribo de eso, decía Cortázar. Y en ese sentido, la segunda pregunta, después de quiénes han influenciado dentro de la pintura, tu obra, sería, ¿qué tanto la literatura, un Gabriel García Márquez, qué tanto un Rulfo, un Juan Carlos Sonetti, etcétera, tienen también un impacto y una relación con la creación artística de un pintor, en este caso de la tuya? Claro. Bueno, yo creo que artistas que me hayan influenciado de manera directa, híjole, pues es complicado, pero sí me atrevería a decir, por supuesto, que los clásicos, ¿no? Del Renacimiento, por supuesto, es algo que yo admiro muchísimo, y es algo que leo y releo, y luego de repente voy a los documentales y me encanta estar viendo. La época del Renacimiento es muy, me enriquece mucho y me llena muchísimo, siempre me ha atrapado. Por supuesto, desde las Tortugas Ninja, ¿no? Rafael, sí, Leonardo, Donatello y ¿qué? Dije, a ver si lo saco de contexto. Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Splinter, ¿no? También, bueno. Es el último maestro del Renacimiento del que nadie escribió. Claro que no. Claro, bueno. Sí, desde esos trabajos, por supuesto, ¿no? Me encantan, o sea, es algo, aparte, bueno, es un parteaguas en la historia del arte, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, Leonardo da Vinci le gira la tuerca, ¿no?
como a lo que se estaba pintando, a cómo se estaba pintando. Entonces, desde ahí creo que parte como mucho mi interés, desde ahí. O sea, desde que Leonardo, por ejemplo, buscaba muchísimo dejar de acartonar los personajes que siempre aparecían todo el tiempo, ¿no? Y de repente busca las expresiones en los rostros, busca cambiar ese acartonamiento para que cuando tú vieras el trabajo, los personajes o la escena, dijeras, ah, caray, o sea, algo está pasando ahí, sus expresiones ya no son tan solemnes o tan quietas como lo hacían sus contemporáneos o incluso antes de él, ¿no? Estos artistas creo que para mí son como pieza clave. Rembrandt, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y Nosotros teníamos la curiosidad de si estabas un poquito influenciado de Magritte, Quirico o de Carrington también. Por supuesto, también me gustan, ¿no? Es que hay un montón de cosas hermosas, o sea, uno no puede, pues yo creo que uno es una influencia de todo al final, ¿no? Claro. Creo que es complicado, incluso hasta uno puede hacer homenajes no tan evidentes, ¿no? A otras piezas, o muy evidentes, digo, independientemente de eso, uno no deja de reflejar pues parte de lo que uno se nutrió, ¿no? O sea, uno es un espejo también de eso. Y de la segunda pregunta del realismo mágico y de cómo influye la literatura, por supuesto, o sea, tú, por ejemplo, mencionas a Juan Rulfo, y Juan Rulfo, o sea, para mí o sea, me vuela la cabeza, pues, o sea, Juan Rulfo, yo cuando lo leí por primera vez, que habrá sido, no sé si en la preparatoria, una cosa así, o sea, yo decía, es que o sea, en mi imaginación, ¿verdad? Estaba leyendo, pero dice, estoy oyendo a mis abuelos. O sea, yo decía, no manches, o sea, sí hablan mis abuelos, o sea, claro. Mis abuelos y la gente pues mayor con la que yo crecí, pues así hablan, ¿no? Órale, para mí eso fue como brutal, ¿no? Y bueno, ya cuando hablamos de Márquez y de otros autores que de repente tienen pues este realismo, pero sí mágico, ¿no? O sea, es como, wow, o sea, se parece mucho a lo que yo viví y se parece mucho a quién soy yo, ¿no? Entonces, sí hay una identificación como muy, muy directa. Pues Jaime Sabines, o sea, habrá muchos, ¿no? Sin duda alguna, pero sí influye muchísimo y ha influido, y últimamente creo que me veo influenciado más todavía, ¿no? Por estos relatos, porque incluso en muchos de mis trabajos yo estoy haciendo como memorias de mis abuelos, ¿no? Historias que ellos me contaban, hay un elemento que me gusta muchísimo, la lechuza, por ejemplo, que a mí me remite muchísimo a mis abuelos, porque ellos me contaban muchas historias de las lechuzas, ¿no? Pues ahora sí que uno es lo que es, ¿no? Y por lo que, vamos, le sembraron a uno, ¿no? Y son agradecimientos y bueno, de alguna manera lo que yo hago es homenaje a esa vida que yo tuve y a esa vida que me dieron, ¿no? Mis abuelos o las personas cercanas. Es eso, es un homenaje a la vida misma, ¿no? Creo yo. Desde que hablas eso, Henry Bergson decía que la vida, desde una perspectiva metafísica, que la vida tiene una voluntad propia, ¿no? Decía, y que esta vida en su evolución ha creado lo que ella quiere crear. Claro. Va a sonar muy loco eso, porque de alguna manera diríamos, en este contexto de Bergson, diríamos que tú llegaste a ser pintor porque la vida quiso que acumularan tus antepasados ciertas cosas, ciertas perspectivas, se transmitieran, pero llegaran a digamos, algo concreto, ¿no? Claro. Entonces tuvo que nacer en esa visión de Bergson, Juan Piedra, para que plasmara todos esos sueños, todos esos miedos, toda esa fantasía, todo ese tipo de cosas. Sí. Y es interesante esta perspectiva de Bergson, ¿no? Sí, por supuesto, como una especie de dialéctica, ¿no? Donde una cosa lo es por lo otro, pues, ¿no? O sea, tú eres lo que eres porque lo otro es así como es. Entonces somos como un engrane, ¿no? En medio de un montonal de engranes, y funcionamos pues ahí, pues porque los demás funcionan de cierta forma también, ¿no? Y un comentario que te quería hacer que me parece muy, muy interesante es que Gabriel García Márquez decía que su fortaleza, o la fortaleza del realismo mágico en la literatura latinoamericana, principalmente en el boom, en el tan mencionado boom latinoamericano, tenía una fortaleza
muy grande narrativamente hablando. Una era el lenguaje, obviamente, que reventó los cánones y los estándares Claro. que España había de alguna manera Impuesto. o a lo mejor no impuesto, pero sí habían creado y que habían predominado hasta ese momento, y que Latinoamérica de alguna manera dijo, yo también tengo una voz. Claro. Y es diferente a la tuya, y entonces maravilló esa voz, ¿no? Exacto, sí. Esa voz. Pero lo importante aquí es que García Márquez también, en una entrevista, dice, es que para mí lo importante es la transmisión de las imágenes que la literatura, el realismo mágico puede generar. Claro. Y recién mi madre leyó 100 años de soledad, y luego me decía, oye, esa escena en la que se va la mujer, no recuerdo el nombre del personaje, que se va, Remedios, creo que es Remedios, que se va, dice, ¿no? Y se la lleva el viento y se va y desaparece, ¿no? Claro. Y luego ella me decía, ¿qué símbolo, qué nos quiso decir Márquez con eso, no? Y luego le decía, no, a mí lo que me gusta es que tienes la imagen en tu mente de esa mujer que se va y se va y se va. Claro. Como cuando un papalote se te reventaba, o esos globos de gas que te compraban en el centro, y luego ya estabas contemplando con la esperanza quizá de que bajara, pero bueno, ya era imposible. Entonces me parece interesante esto que señalas de esta relación, porque precisamente la imagen era lo que ellos decían que era su fortaleza, literariamente hablando. Por supuesto, poesía pura, ¿no? Sí. Poesía pura, porque la relación entre la poesía y la pintura es justamente eso, ¿no? Como la creación de imágenes, porque en la poesía tú vas leyendo, en el realismo mágico igual, vas leyendo y vas construyendo, ¿no? Claro, lo haces con tus referentes, ¿no? Con lo que tú traes, pero ahí está la creación de imágenes, ¿no? Y bueno, en este caso es al revés, ¿no? Creamos la imagen y partimos de la imagen para que tú crees la narrativa, ¿no? O que crees como el contenido, y eso pues es muy bonito, es una relación como muy, muy padre, ¿no? Creo yo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, nos vamos a quedar con esta conjunción de elementos entre poesía, pintura y otras influencias artísticas que generan obras como la de nuestro querido invitado del día de hoy, Juan Piedra. Pero no le cambie, porque vamos a seguir platicando todavía un poquito más. Vamos a buscar la manera en que nos platique de dónde surge su obra, cómo se inspira, entre otras preguntas más. Enseguida regresamos. Y ya regresamos a Expresión Univa. Esperemos que continúen con nosotros en esta maravillosa entrevista con nuestro invitado de honor, Juan Piedra, que es pintor jalisciense. Y como mencionaba al inicio del programa, Miguel, es cierto, ha sido como nuestro punto de arranque el traer a estos espacios públicos donde se puedan exhibir personas como él, con mucho talento, que quizás pocas veces valoramos, y que platicábamos en algún momento cuando empezamos con este cambio en el proyecto de Expresión Univa, era traer a gente que en realidad sabemos que vale mucho la pena por su talento, pero que ha sido poco reconocida quizás, o que poco sale en los medios. Entonces, pues, bueno, vamos a continuar hablando. Bueno, un poquito antes de entrar al aire, platicamos de qué era tu inspiración, cómo es tu proceso como pintor, qué cosas tienes que vivir antes de crear. A mí me llama mucho la atención, digo, obviamente porque yo dibujo. ¿Haces bocetaje, no haces bocetaje? ¿Cómo es tu proceso? Cuéntanos, Juan. Bueno, sí, obviamente, sí trabajo el bocetaje, sí, todavía después de muchos años me levanto a las 2, 3 de la mañana y digo, es esto, ¿no? Entonces empiezo a dibujar. Puede ocurrir así como de una manera más o menos espontánea, pero obviamente de algo previo, ¿no? O sea, es como el ejemplo que siempre usan, que es la puntita del iceberg, ¿no? Sí, hay un boceto previo, ¿de qué? Bueno, lo decía también hace un momento, donde ahorita, por ejemplo, estoy con la inquietud de poner en la mesa temas como más sociales, ¿no?
siempre van a ser personales, pero de carácter un poquito como más social. Pero sí, bueno, una idea la puede detonar en realidad cualquier cosa, ¿no? Un texto, un libro, un artículo, una charla, o sea, puede ser, creo que cualquier cosa. Yo creo que solo basta tener los ojos bien abiertos y el oído como muy afinado, ¿no? Siempre estar como, sí, como a la espera de que algo puede ocurrir siempre, ¿no? Muchas son las inquietudes, por supuesto, personales, que de ahí parte, como lo decía yo ahorita, a otros ámbitos. Pero sí, el proceso creativo básicamente es como ir roendo una idea que traigo ahí, una idea. Muchas veces pues, uno no sabe cómo, hasta que uno, bueno, está trabajando, está bocetando, sí, no. Bueno, regularmente yo tengo una libreta de bocetos o de apuntes y trato de llevarla conmigo a donde ando y bueno, ahí, ¿no? Planteamos alguna idea, alguna cosa y ahí se puede quedar hasta que cuaje la idea, ¿no? Hay muchas, obviamente, ya de ahí uno va tomando lo que uno crea conveniente para hablar, ¿no? O para decir, para comunicar al final, ¿no? Sí, de alguna manera de ahí detona la idea, el interés, por supuesto, el trabajo constante, porque bueno, eso es una cosa que a mí, por ejemplo, se me puede dificultar un poco porque, pues, digo, soy maestro, doy clases también en las mañanas, entonces, bueno, el tiempo ahí se me recorta un poco y luego hay que llegar a casa y atender otras cosas de casa, pero trato de estar ahí, ¿no? Trabajando todos los días un rato y eso como que va ayudando a que vayan fraguando las ideas, ¿no? Que vayan como cuajando para, pues, de ahí pasarlas al lienzo, ¿no? Trabajar continuamente. Pero estas obras, así como las planteas, ¿surgen de manera individual o en proyectos? Es decir, por ejemplo, voy a hablar de la muerte, como hace ratito haces referencia a estas cuestiones de las pérdidas Claro. que has vivido como experiencia o como medio de inspiración tal vez, o surgen solitas y se van como confeccionando con las demás hasta que finalmente todo encaja en algo. Creo que ambas, hay, bueno, a mí hasta el momento me ha funcionado como trabajar la idea, independientemente, como idea, esto, y luego pasa que después hay un conjunto de obras que se relacionan. Por ejemplo, de manera natural pueden salir 4, ¿no? 5. Pero sí, obviamente, me parece que gran parte del trabajo del artista es pensar también en una obra proyecto, ¿no? Completa, una serie, para poder formalizar de alguna manera como el trabajo, ¿no? También es importante pensar, voy a hacer este proyecto de 20 piezas, no sé, ¿no? X número, y voy a moverla en tal o cual lado, ¿no? A mí particularmente se me trunca. Lo he intentado muchas veces y sabes que, bueno, de repente, afortunadamente, últimamente, bueno, el trabajo sale, o sea, se va, ¿no? Entonces, bueno, digo, pues a lo mejor luego la pido y hago la exposición. Se va, digo, porque llega el coleccionista y, está padre, esta me la llevo, esta me gusta. O de repente que la subasta, o de repente cositas que desacompletan, ¿no? Ahí como el proyecto, pero sí, obviamente, pensar en un proyecto de una serie de obras, creo que es como lo más formal que puede uno hacer, pues como profesional, ¿no? En este caso del arte, pensarlo así. Ya, bueno, a mí se me van desacompletando y digo, ya, luego, ¿no? Luego. Pero sí, yo creo que sí de tener las últimas, no sé, 15, 20 obras, por supuesto que yo creo que son parte como de una serie, ¿no? Sin querer que sean tal cual una serie a lo mejor, pero ya no están conmigo, ¿no? Y a lo mejor ahorita puedo tener 8 piezas que son parte de una serie, y que, bueno, voy a tratar de completar. Y bueno, en el camino, le decía yo también hace ratito a Miguel, ¿no? A veces es un poco como ir improvisando en el camino, porque puede pasar esto, o te piden obras para no sé qué, o llegan y te las compran y se las llevan a otro país, o sea, no sabes, ¿no? De repente es un poco incierto, pero creo que si tuviera el tiempo bien, destinaría tiempo para trabajar obra libre, o sea, obra como fuera de una línea o de un proyecto completo, y tiempo para trabajar en un proyecto, ¿no?
purito, completo, así, mandarlo a donde tenga que mandarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, Ok. creo que ambas. A mí me pasa que ambas, ¿no? Sí. Oye, Juan, pasando a otro asuntillo, fíjate que alguna vez leía en unas clases que dio en Berkeley Cortázar, decía que, hablando de esto que tú también mencionas, estos procesos, ¿no?, del artista, en el que está enfocado en un cierto tópico y luego cambian. Él decía que él identificó tres como niveles del arte, y uno decía que era el metafísico, que él fue con el que inició, decía, el estético, y luego el social, ¿no? Claro. Curiosamente, Wilde decía que la belleza estaba por encima de la moral, ¿no? Que para él el arte no es ni moral ni inmoral, por lo tanto estaba por encima, Claro. y que cumplía con una función noble, que era precisamente a partir del vicio, decía el del vicio o de la virtud, como herramientas, producir algo bello, ¿no? Sí, sí, claro. Era como la consigna. Claro. Ya en el tema social existen, y más en América Latina, existieron grupos de artistas, incluso los escritores del boom, que sintieron como una obligación histórica, y personal, el tratar de describir en sus relatos una realidad fuera de cualquier abstracción, y sino más bien aterrizada a ras de suelo sobre lo que el latinoamericano promedio vive, Claro. que es una vida, digamos, una vida de explotación, Sí, sí, claro. quizá de sufrimiento en general, de violencia, de abandono, y estos grandes temas, ¿no?, que a lo mejor Sí. son parte de la condición humana, pero que el latinoamericano tiene una forma peculiar o particular de vivir. En ese sentido, Juan, ¿cuál es para ti el rol que el arte desempeña en términos sociales, y cuál ha sido su función a lo largo de la historia? Que suponemos ha variado, digo, tú ya nos dirás. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que ha variado. Fíjate que, bueno, nuestro país, híjole, pues tendría muchas observaciones, ¿no? Creo yo. Creo que, hablando específicamente como en lo local, pues podemos ser muy críticos, ¿no? Por supuesto, hablando social y políticamente, podemos ser muy, muy críticos, y podemos levantar la mano de una u otra forma, ¿no? Habrá quien de manera directa puede confrontar, ¿no?, directamente en una manifestación, y ser como muy directo en la confrontación. Pero sí creo que también, bueno, habemos otras personas que sublimamos, ¿no?, de alguna manera pues este impacto social que nos está tocando vivir, ¿no? Y que se está recrudeciendo más y más, ¿no? Sí creo que, por supuesto, el arte tiene una función, sí, y en este caso la función tiene que ser conforme a su contexto, creo yo, ¿no? Y me parece que así ha sido a lo largo de la historia. Todo artista ha tenido que abordar su contexto, no puede despegarse del contexto. Por supuesto, eres tú, pero estás inmerso en un medio que nunca va a ser ajeno a aquello que tú reflejas por medio del arte, o por medio de la pintura, la poesía, la música. Es temporal, pero se busca como algo atemporal, ¿no? Por supuesto, a través de la estética, a través de lo que ya mencionabas, ¿no? Tratar de cubrir como los aspectos técnicos, por supuesto, a largo plazo, ¿no? Creo que por lo menos yo sí me gustaría que en algún momento, por supuesto, mi contexto esté ahí, que lo está de alguna manera, pero sí, pues hay muchos temas. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hablar de manera social, ¿no? Y bueno, sin señalar, por ejemplo, a un gobierno o a otro, me parece que pues el tejido social está como tambaleante y está como raro, porque pues socialmente estamos como yéndonos a un barranco, ¿no? Y sí, el arte tiene la función, por supuesto, pues por supuesto, de sensibilizar, creo yo. Sensibilizar sería como una de las cosas, y de hecho es una de las cosas que a mí me han llevado a dar clase, ¿no? Donde yo, por ejemplo, puedo tocar estos temas con los alumnos, ¿no? Yo doy clase secundaria, y ahí es un buen momento para sensibilizar, para decir,
tú a través de esta es tu herramienta, puedes decir algo personal, puedes hacer una queja social, puedes hacer una demanda como tú quieras. Y lo puedes hacer directamente, incluso ahí visualmente, o de manera un poco más como suavizada, ¿no? Donde utilices símbolos, donde utilices cosas ahí de repente ocultas que no sean tan directas, pero puedes hacerlo. O sea, tienes una voz. Sí, tienes una voz, pero también tienes herramientas, ¿no? Para poder decir aquello que está pasando. Y por supuesto, el arte actual se encargará de dejar, ¿no? Hacer una imposta en la historia donde, por supuesto, el contexto sea reflejado ahí, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Sí, fíjate que curiosamente en la entrevista que hicimos a Jorge Ángeles sucedió algo de esto que mencionas. Nos presentó un fragmento de una obra que se estrenará próximamente y era una versión de Antígona, con la diferencia de que contextualizada en México, Antígona, la Antígona mexicana, no es que no la dejen enterrar a su hermano muerto o a su hermana muerta o a su familiar muerto, claro, sino es que la Antígona mexicana no encuentra a su muerto para poderlo enterrar. Entonces, qué realidad más inmediata, ¿no? Exacto, ¿no? Por supuesto. Y es a mí te dije, tras bambalinas te dije, a mí me reventó, ¿no? Un poco los diálogos. Claro. Y sí, inmediatamente le pregunté, oye, ¿esos diálogos son tuyos? Porque el guión es tuyo, porque, o sea, hay 3, 4 líneas que se dijeron y fueron tremendas, pues, ¿no? Claro. Entonces, viene muy ad hoc con esto que tú nos acabas de mencionar. Sí, por supuesto. O sea, qué realidad más inmediata, digo, sin contar, ya lo había dicho, Jorge Ángeles tiene un trabajo impresionante, maravilloso, soy su fan. Un saludo para Jorge. Soy su fan, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me encanta su trabajo. Y sí, o sea, estas historias, por supuesto, de alguna manera, no sé si suavizadas sea la palabra, pero están puestas como, pues de alguna manera como estéticamente, ¿no? Están ahí. Exacto. O sea, con la estética tú haces un trabajo donde hablas del tema. Pues sí, claro, pues, Antígona o quien sea a través de la historia, pero aquí está, o sea, es algo que lo tenemos, que vemos en las noticias donde una mamá tiene 2 años buscando a su muerto, incluso en una institución, en CEMEFO, ¿no? O sea, donde está, o sea, ya sabe que está ahí, ya le dijeron que está ahí, tiene 2 años y no le han entregado su cuerpo, ¿no? De su cuerpo que estaba desaparecido, lo encontraron, sí está aquí, pues tengo 2 años y no me lo han dado. O sea, qué realidad más inmediata, ¿no? O sea, hay un montón de temas de carácter social que nos tocaría abordar. Y bueno, se entiende también que haya, por ejemplo, colegas, artistas, o pues que no quieran tocar el tema, pues se vale, ¿no? Creo que es muy válido. Cada quien me parece que tiene este derecho de hacer social o no su trabajo. Pero de que tenemos una herramienta para hacerlo, la tenemos. O sea, podemos hacerlo, ¿no? Y creo que nos toca hablar de nuestro contexto. Si eres artista, a lo mejor como artista, si lo haces, qué bueno. Si eres músico, pues adelante, ¿no? Con la música. Si eres poeta, pues a través de la poesía. Si eres teatrero como Jorge, pues claro, ¿no? Ahí está. El arte al servicio de la sensibilización, creo yo. Por ahí va. Entre la sensibilización y me acordaba de esta pieza y de lo que también nos hacía referente este tipo de obras que pueden ser también a veces muy, muy crudas, sí, muy reflexivas, muy críticas. Claro. Que pues puede reaccionar como Miguel o como su servidora también al ver esta partecita de que luego les vamos a estar avisando cuando se estrena la obra. Pero en relación con el arte, sobre todo en el arte contemporáneo, un poquito fuera del aire comentábamos distintos como casos, puntos de vista, percepciones, ¿no? De cómo a lo mejor ha jugado un papel la propuesta artística en estos últimos años, y que más que servir a la crítica o más que ser como un espacio para sublimar el arte y que te llene el espíritu humano para que puedas sobrevivir en esta vorágine social, pues a veces nos encontramos cosas que realmente no abonan
¿no? Baudelaire, Claro. yo hace ratito les mencionaba que esa frase se me quedó muy grabada de cuando yo estuve en la maestría, que decía que precisamente los artistas, pues entre comillas podría decir, porque yo no lo puedo asegurar, que ya esté todo dicho, pero dice, en medio de todo esto, pues ya los artistas van a buscar a la basura qué proponen, ¿no? Pues, ¿cuál sería como tu opinión acerca de lo que se está produciendo actualmente como arte? ¿Qué se debería entender entonces como arte, pues, a partir de esto? Bueno, sí creo que partiendo de esto que ya decíamos, ¿no? De la sensibilización, una obra, en mi experiencia personal puedo decir, o sea, una obra me toca o no me toca, ¿no? O sea, es decir, me atraviesa o no me atraviesa. Y es muy complejo y muy subjetivo poder decir, bueno, lo que a mí me toca, pues a lo mejor a alguien más no. Bueno, ocurre mucho en gran medida también bueno, por la educación, ¿no? Si procuráramos a lo mejor tener un poquito más de educación referente al arte, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué podría o qué no podría ser arte? Creo que eso nos quitaría como mucho peso de encima, ¿no? Porque a lo mejor vemos a mucho coleccionismo a lo mejor que compra arte o que compré esta pieza de arte, ¿no? Pero bueno, la ves y dices, ah, caray, ¿no? Bueno, no, pues no me toca nada, ¿no? O a lo mejor técnicamente puede estar muy bien la pieza, pero por ejemplo no hay una propuesta, no hay un discurso, no hay contenido dentro de la pieza como tal, ¿no? ¿No? Bueno, digo, obviamente cada quien gasta su dinero en lo que quiera, ¿no? Pero sí habrá que considerar esta parte de la educación para poder saber o poder como reeducarnos qué onda, o sea, qué sí, qué no, o qué me gusta o qué no me gusta, ¿no? Porque a veces, pues es que me gusta, pues sí, está padre, ¿no? Como en la música, ¿no? Dices, ¿me gusta o no me gusta? Pues sí, pues si te lo están poniendo todo el tiempo, pues claro, en algún momento, pues te va a gustar, ¿no? Creo que funciona un poco así, sí hay muchísima propuesta, por supuesto. Yo particularmente siempre me inclino hacia las propuestas como bien, o sea, como sólidas, como con un discurso, Fundamentadas. sí, fundamentadas, y no tanto me voy a la fundamentación como tal, porque bueno, ahora el arte... Es un problema también ese, ¿no? El arte El título de una obra es un problema. Es que ya lo artístico es la explicación, no la Claro. obra. Exacto, ¿no? Sí, Bueno, claro. y bueno, y vuelvo a lo mismo, digo, cada quien es libre, por supuesto, como de disfrutar y de gozar el arte que quiera. Claro. Si tuviéramos un poco más de educación, bueno, que a lo mejor podemos definir de manera más fácil qué es arte y qué no es arte. Pero, bueno, yo particularmente, en mi opinión, sí, no me centro mucho en que el arte sea el discurso, pues, ¿no? O sea, la hoja ahí con el discurso y los objetos ahí pegados o las cubetas o lo que sea, ¿no? Creo que para mí no va por ahí. Creo que debe cumplir también o sea, el goce estético, por supuesto. Hay pues, lineamientos específicos, por lo menos en la pintura los hay, ¿no? Pues la teoría del color o la colorimetría, los matices, la composición, La limpieza el de los discurso. trazos, Bueno, sí, etcétera, se puede haber ¿no? muchísimas cosas. El valor técnico, ¿no? Que dices, está padre, o sea, y no, bueno, todo eso pues hace en conjunto una buena obra de arte, ¿no? Por supuesto hay arte conceptual que a mí me gusta, que sí lo veo y de repente sí me invita y digo, está padre, me gusta. Y hay todo, creo yo, ¿no? Sí, no me gusta satanizar el género, pues de decir, el arte conceptual es una basura. Pues no todo, ¿no? A veces. Bueno, no todo. Puede ser un migitorio que se expone en cierta sí, sala. ¿no? Y puede ser funcional, ¿no? Llegas y lo usas. Entonces, ya no se arte, diría White que el arte tiene una característica que es inútil. Que es inútil, ¿no? Sí, White decía, si una obra de arte llega a lo máxima, en su máxima expresión es porque es inútil totalmente, ¿no? Sí, bueno. Si no sería artesanía. Si no sería artesanía, sí, si cumple una función, bueno. Pero sí, bueno, yo sí creo que hay arte conceptual muy interesante, hay cosas que sí me gustan. Yo cuando de repente voy a los museos, sí, digo, esto está padre, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y puede inspirar, ¿no? Creo que puede nutrir también como esta parte, incluso el discurso, ¿no? Órale, está padre. Te lleva a replantearte cosas, te lleva a buscar, incluso, órale, a ver, esto no lo conocía, pues voy a ver qué onda, ¿no? Sí, creo que tiene de todo, ¿no? Creo que todos los estilos, todas las formas de arte creo que tienen sus
sus pros y sus contras, ¿no? Cosas vendibles, cosas no vendibles, hay cosas maravillosas, invendibles, ¿no? O sea, hay de todo, creo yo. Alguna vez un amigo decía que el ser humano no puede ser indiferente a la belleza. Uh-huh. Que la obra de arte que es bella siempre va a atravesar, como dices tú, ¿no? Va a tocar Sí. al espectador o al que está frente a la obra. Pero también en este tema de la educación, esto que también mencionaste, que me parece muy interesante, el cómo crear una educación o generar una educación también para el arte, para la creación, como una forma también de que las personas puedan sublimar. O Uh-huh. decía un amigo que es escritor, decía, bueno, a mí, yo escribo porque en el libro mi expatrón, que era pues una mala persona, por no decir otra cosa, en ese libro, esa novela yo lo defenestro, o sea, lo mando al peor lugar que puede haber, el más inmundo del mundo, en mi escritura. O sea, yo logro vengarme ahí, ¿no? Claro, de él. por supuesto. Dice, en lugar de ponerle una 45 en la de 100, aquí lo arreglo, Lo ¿no? despedazo, ¿no? Aquí lo arreglo, Claro, sí. Aquí le hago padecer los peores tormentos, ¿no? Y sí, creo claro. que en ese sentido, no sé, ¿qué consejos en general, porque obviamente estamos en un medio educativo, Sí. en un contexto educativo también nosotros, ¿qué consejos darías tú a docentes, padres de familia? Porque luego parecía que la educación es solamente o exclusiva de los docentes y ahí estamos todos, ahí les encargo. No, sí, claro. Sí, que no saben que la Virgen les habla. Claro, sí. ¿Y qué consejos darías tú precisamente para generar esta educación en el arte o para el arte, en términos también de apreciación? Uh-huh. Porque yo de pronto tengo la impresión de que John Coltrane no es que sea menos importante o interesante que, no sé, que algún reggaetonero, ¿no? O sea, es decir, simplemente considero que no hemos creado este público, pues, Claro. para un John Coltrane, o este público para muchas expresiones que están ahí, que son de una profundidad y que nos noquean, que nos golpean, como decía Bertolt Brecht. El arte es un martillazo, el arte te da martillazos en la cabeza, sí, claro, ¿no? O sea, no es un espejo, es un martillo. Sí. Si no lo es, no es arte, ¿no? En ese sentido, si no se simbra y no te sacude, claro. Exacto. ¿Tú qué consejos nos darías en general, pensando desde la docencia, desde casa, y ahora sí que lo que salga de tu ronco pecho? Fíjate, creo que es una cuestión muy difícil. Sí, bueno, uno tiende a aportar desde donde uno está, ¿no? Algo bien interesante es, sobre todo, bueno, a quienes nos dedicamos al arte o quienes estamos enseñando arte. Creo que desde ahí sería una cuestión como interesante. Quienes enseñamos arte tendríamos que talacharle o empezar el trabajo desde una, creo que pues desde la niñez, ¿no? O sea, si tú le das un panorama amplio a tu alumno, a tu hijo o a tu hija, desde el principio, creo que ya desde ahí puede surgir un cambio interesante. Pasa, por ejemplo, ¿no? En la experiencia personal, hay un ejercicio bien interesante que me gusta siempre al principio con mis alumnos de primer grado de secundaria, donde en algunos momentos les he preguntado, pasa y dibújame una casa, ¿no? Pasa y dibújame algo, ¿no? Pasan y me dibujan la casita, me dibujan el paisajito, lo que les pida. Y entonces, ahora yo les cuestiono, ¿no? Eso que estás dibujando tú es una casa, pero no le pregunto a quién lo hizo, sino le pregunto a alguien más. ¿Es una casa? No, pues que sí. A ver, fulanito, ¿es una casa? No, pues que sí. A ver, fulanito, ¿es una casa? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. A ver, fulanito, ¿es una casa? No, creo que no. ¿Por qué? Más bien creo que es un cuadrado con un triangulito arriba. Bien. Ahí. Desde ahí, desde ese momento, ¡pum! Ya le estás como cambiando un poco el chip. Le dices, a ver, tiene razón, porque, a ver, si en algún momento nuestros maestros de temprana educación nos enseñan a hacer las cosas de una manera estructurada, pues eso es lo que vamos a hacer toda la vida.
no sé si sea su caso, pero si yo les digo ahorita, dibujen una casa, pues a lo mejor van a hacer el cuadrito con el triangulito y la chimeneita. Y La esas pregunta cosas, que nos ¿no? hacían con respecto a ese tipo de dibujo, dice, ¿dónde la viste? O sea, aquí no hay chimeneas, ¿no? Aquí en México no hay chimeneas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, y una casa no es un cuadrado con un triángulo arriba. ¿Quieres hacer una casa? Sal y ve cómo es una casa. No Claro. dibujes algo que te enseñaron a hacer y que toda la vida lo vas a repetir. O sea, yo conozco de verdad adultos que eso dibujan, porque fue lo que en preescolar le enseñaron. Entonces, bueno, desde ahí, si rompes un poquito como que hay ganas terreno. Así no es una casa. Y así como este ejemplo de, bueno, así no es una casa. Aquí vas a dibujar, pero si quieres dibujar una casa, tienes que ver cómo es una casa. Desde ahí, creo que bueno, ahí ya puedes empezar a aportar algo. Lo mismo pasa cuando, es que sí, en mi casa hay arte. Bien, ¿qué hay? Pues esto, esto. Muy bien, de tarea tráiganse, vamos a ver qué arte tienen en su casa. Muy bien. Entonces ya desde ahí pues, tú vas viendo pues, que no es arte, ¿verdad? O sea, bueno, son cuadros decorativos, son cosas así. Y bueno, es ir modificando un poco aquello que nos enseñaron y que ya está instaurado, ya está en la estructura psíquica rígido ahí, bueno, hay que modificarlo un poco, ¿no? A ver, esto, mira, pasa así. Lo mismo creo que sucede con la educación en general, hay que ampliar el panorama, ¿no? Hay que ampliar el panorama, mira, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto. ¿Por qué una obra de arte, por qué es famosa? ¿Por qué es importante esa mona ahí Cuadrito parada? pequeño Ese donde todo el mundo cuadrillo, va y la gente se toma selfies, que les ¿no? avientan pastelazos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué provoca esta euforia, no? Sí, es como, pues no sé. Nunca se han preguntado, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? No, pues, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, es decirle, mira, está esto, se pintaba esto, los contextos, tiene que ver todo con la historia, tiene que ver con la humanidad, o sea, todo es importante. Pero es que yo no voy a ser artista. Está bien, por lo menos que no pases como desapercibido, ¿no? Con algo de cultura en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, de todas formas creo que está uno sensibilizando. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Sí, desde la educación, poco a poco tenemos que hacerlo. Creo que poco a poco, si ganamos terreno con las nuevas generaciones, sin duda alguna, estas nuevas generaciones que tienen el criterio un poquito más amplio, pues habrá más oportunidad con las nuevas generaciones, y así, pero sí es dificilísimo, ¿no? Eso es muy complicado, pero la recomendación pues sí es abrir el panorama, sensibilizarnos un poquito, ¿no? Preguntarnos, bueno, y eso, pues sí, ¿para qué me va a servir? Por lo menos para que converses, ¿no? Por lo menos para que converses. Para que estés en una entrevista con No. un cafecito, hablando de arte. Claro. No, sí, pero bueno, digo, está comprobado, ¿no? La plasticidad neuronal en la sensibilización del arte y haciendo cosas, pues la plasticidad neuronal se va regenerando, se van haciendo cosas interesantes dentro de ti, ¿no? Y eso también hay que explicárselos a las nuevas generaciones. O sea, el arte no es nada más hacer por hacer, o sea, haces y mientras estás haciendo tú ni cuenta te das, pero en tu cabeza están ocurriendo cosas bien interesantes, ¿no? Tu psicomotricidad fina está trabajando y tus neuronas están, pero a todo, ¿no? Sí, eso es el hecho, fíjate, ahorita que tanto ahorita la filosofía o los pensadores actuales, tanto médicos, filósofos, escritores, traen ahorita, por ejemplo, un discurso de la angustia que genera el pensar en el futuro, la tristeza o la nostalgia que genera en el pasado, y cómo el presente, que eso ya lo habían dicho los estoicos, pero ahora hay pruebas científicas de que el desgaste físico, orgánico, psicológico que produce esos sentimientos, de estar pensando tanto, y el arte cómo es. A mí me encanta la sensación, por ejemplo, de estar viendo una película en cine que te atrapa, que desde el principio que te tiene, que llega un momento en que yo he llegado a sentir que no tengo cuerpo, pues, es decir, que soy pura atención, ¿no? Estás ahí nada más, ya sí. no hay nada. Y ni siquiera llego a percibir ya así el contorno, o sea, ya llega un momento en que ya ni siquiera me doy cuenta que estoy en un lugar viendo algo, o sea, que es tanta mi atención. Y en el arte quizá tendría también esta parte, llamémosle estoica, en el sentido de decir, te aterriza en el presente, ¿no? Al momento de que estás viendo, creando, estás ahí, y como dices tú, sabrá Dios cuántos procesos o cuántas cosas estén moviendo ahí, y que bueno, al final de cuentas también
podríamos decir que es un beneficio, ¿no? El que estemos constantemente dando cuenta del presente y disfrutándolo y viviéndolo, porque el mañana, pues no sabemos Incierto, qué sucede, ¿no? sí, Por es supuesto. incierto. Oye, Sí. Juan, ¿y dónde te puede ver la gente? ¿Dónde puede visitar, digamos, sitios de internet, redes sociales donde te pueda ver tu obra, pueda conocer un poco de tu trayectoria ya más Ujú. con calma? Pues en todas las redes sociales aparezco así, como Juan Piedra. Puede ser Juan Piedra Arte, Juan Piedra Art, Arte Juan Piedra. Pero sí, Juan Piedra es como el nombre de pila y el nombre que utilizo, ¿no? Aparte Pero muy sí, particular, ¿no? pues sí, Piedra, ¿Estás ¿no? preparando exposición próximamente? Sí, ya? ahorita estamos preparando unas poquitas piezas, 8 piezas. Vamos a tener una exposición colectiva ahí en Galería Vértice, aquí en Guadalajara, y somos varios colegas. La exposición se llama DEU, y vamos a estar por ahí compartiendo con otros colegas también muy talentosos. Fechas todavía no. 21 de julio, 21. ya está aquí. Ah, ya. Sí, o sea, yo prácticamente ahorita voy y preparo la obra y casi la llevo, ¿no? Así es esto Nomás que no siempre. está fresca, ¿verdad? No, ya. Ni va no, tampoco ya, en el camión. no. camión. Ahorita voy a llegar a barnizarla y Ajá. posiblemente mañana sí esté fresca todavía. Entonces, mañana la llevamos fresca. ¿no? Juan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue una charla muy amena, yo la disfruté mucho y creo que Miguel también lo vio contento. No, sí. Me pone bien hablar de arte. No, pues claro, sí. Y estar con artistas, pues imagínate. Sí, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada, nada más agradecer el espacio, a Univa, a ustedes, por supuesto, una charla muy, pues amena, ¿no? Enriquecedora, siempre es, pues es muy gratificante, ¿no? Como platicar un poquito acerca de lo que hacemos como artistas y de lo que podríamos hacer también, ¿no? Sin duda alguna. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario a ti, pues hay una entrevista de por medio para que tengas justificación con tus estudiantes, para que sepan para qué sirve también el arte. Solo saberlo. No, ya lo sabes. Ahí me la paso diciendo. Sí, así es. Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado también el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Carla, a Juan Piedra, a Alejandra Reyes, que pues ahí está checando que todo esté bien. Y también un agradecimiento especial a Café San Pedro, sucursal Chapalita, que nos abrieron sus puertas para esta entrevista y que la verdad pues muy acogedor el lugar, muy agradable. Nos apapacharon mucho. Sí, aguantando el calor 2022, pero bien. Sí, un agradecimiento a Café San Pedro y bueno, pues ahora sí que un agradecimiento a todos los que nos siguen en redes sociales, que consumen todos los contenidos de Ágora y que bueno, pues les pedimos, más bien ahí los invitamos, ¿no? A que sigan nutriendo de esto que hablábamos con Juan y contigo, Carla, que sigan ahí, que esa curiosidad, que sigan escudriñando ahí para que a lo mejor en ese buscar cosas también se encuentren un poquito, ¿no? Claro. Sí, así es, Miguel, pues que se den ahora sí que una vuelta por todas las exposiciones que hay en la ciudad. A lo mejor los atrapa el color, a lo mejor los atrapa la forma, a lo mejor los atrapa el artista, el discurso, no sé, pueden ver tantos elementos que les pueda llamar la atención y enriquecer su espíritu. Y bueno, mi nombre es Carla Quiñones, esto fue Expresión Univa, ¿cómo dice por acá? Un acento en la cultura, por supuesto. Sí, es que por aquí tenía yo el eslogan. El eslogan, el borrador. El acordeón. Sí, queremos dejarles un acento en la cultura. Entonces, nos vemos y nos escuchamos la próxima.